Hola, preciosidad divina, bienvenida a el canal del amor bonito, bienvenida a crear relaciones auténticas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que disfrutando de una semana estupenda y el tema que te traigo hoy es un tema temazo. ¿Te ha pasado alguna vez, te suena esto de yo puedo con todo sola, agradar a todos por norma, de manera inconsciente y sin darte cuenta? ¿Te suena esto de luchar y luchar para conseguir todas las cosas y sentirte agotada y más sola que la una? No sé si solo me pasa a mí. Siempre comienzo estas entrevistas diciendo las cosas que a mí me han pasado en algún momento de la vida y que me siguen pasando, pero no sé si has oído hablar del camino del héroe. Es algo que, que manejamos en el campo del crecimiento personal y que todas las personas que yo recibo en consulta, que llaman a mi puerta o que al final acaban abriendo un libro de autoayuda, sienten, lo hacen porque están en este camino y sienten que o creces o creces. Entonces, cuando llegas a ese punto, hay muchas personas que piden ayuda porque piensan que no pueden crecer solas y que ese acompañamiento, esas herramientas, les van a hacer transitar ese camino de manera más fácil. De eso vamos a hablar hoy, pero no del camino del héroe, sino del camino de la heroína. Quédate porque te voy a presentar a Carla de Alfonso y vas a flipar. Bienvenida, Carla. Bienvenida a esta tu casita virtual. Muy buenas. Buenas, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Pues estoy encantadísima, súper agradecida a la vida porque hayas podido hacer un huequito en tu agenda y venir con nosotros a hablar de este tema tan interesante y tan poco tratado, el camino de la heroína. Fíjate que, ¿sabéis que ella es una chica que entre las cosas que dice de sí misma es, soy una chica con muchos frentes abiertos y con muchas aspiraciones en la vida? Vamos, yo creo que eso nos lo hemos dicho todas miles de millones de veces. Así que me gustaría, Carla, que nos dijeras quién es Carla de Alfonso y cuál es tu granito de arena para transitar este mundo y pues ayudar a otras mujeres, a otras personas con lo que tú haces. ¿Quién es Carla? Bueno, es una pregunta bastante difícil cuando intentas no decirla sin cuál es tu trabajo, cuáles son tus hobbies, quitando todo eso de lado, la verdad es que es una pregunta bastante difícil. Yo creo que soy una persona que nunca he tenido miedo y que siempre he intentado tirar para adelante y intentar descubrir todas las nuevas oportunidades que ofrece la vida y vivirlas, tanto sea desde las emociones de alegría, de la tristeza, del miedo, sin miedo, valga la redundancia, a vivirlas todas y cada una de ellas. Y básicamente lo que intento es que todas las personas que voy conociendo a lo largo de todo este camino, todas las personas que he conocido, intenten sentir lo que yo siento de vamos y luchamos por todo lo que queremos sin miedo, que si quieres algo, vayas a por ello. Me encanta tu pasión, Carla. O sea, me encanta cómo en ti se conjuga la pasión y la calma. A mí tu pasión me transmite muchísima calma, muchísima paz. Cuando hablo un poquito contigo, me dan muchas ganas de hacer, de hacer cosas, pero no desde el hacer, sino desde el voy a sentir lo que voy a hacer a continuación. Ese es, yo creo, un superpoder que tienes y que a mí me encanta de ti. Y me gustaría hacerte una pregunta, porque hemos oído hablar del camino del héroe, pero yo no había oído hablar del camino de la heroína. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿O tú haces matices importantes para diferenciar una cosa de la otra? La verdad es que desde mi punto de vista es lo mismo. O sea, al final el camino del héroe viene de la mitología y se utilizaba para explicar el paso de una persona que es adolescente a cuando ya es un hombre. En su caso hombres, porque en su contexto de la época helenística, pues lo único que tenía opción
a salir de su casa y vivir una aventura, pues eran los hombres, ¿no? Era del paso del niño a hombre. Y se caracterizaba básicamente por 3 etapas, que era la iniciación, cuando tienes un problema, sales y vuelves como un héroe. Creo que últimamente, los últimos años, sí que es verdad que está siendo como la época de las mujeres, sobre todo porque están saliendo muchos libros, películas enfocados desde las mujeres. El camino del héroe básicamente es una estructura para contar una historia. Empiezas por un inicio, que es en el que tiene un problema, sale, combate ese problema y vuelve. Es una historia muy fácil, que cala muy fácil y que se utilizaba para explicar muchísimas cosas. A día de hoy se ha trasladado tanto a libros como películas, teatros. ¿Y qué pasa en los últimos años? Que como está viniendo toda esta ola de mujeres, lo estamos viendo muy reflejado en mujeres. Y viene eso de... Sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando era pequeña, yo veía películas y veía chicos y yo me sentía como identificada, ¿no? Los veía como un igual y yo decía, yo también quiero eso en mi vida. Pero ahora, desde mis 20 largos años, cuando estoy viendo libros, películas en el que aparece la mujer haciendo lo mismo, te sientes como mucho más identificada. Por ejemplo, el camino del héroe vendría a ser, o el camino de la heroína vendría a ser cuando te presentan un problema, interno o externo. De normal era externo, porque es mucho más fácil contar una historia cuando hay un monstruo al que tienes que combatir. El héroe es como que es un poco reticente porque tú estás en tu zona de confort, no quieres salir, de eso viene la zona de confort, ¿no? Y al final sales. Le tienes que combatirlo porque tienes que hacerle frente, porque depende la vida del pueblo o lo que fuera, o por obligación. Sería como será parte 1, luego esa persona sale y camina, de normal encuentra como un maestro o alguien que le ayude a transitar ese camino o a hacerse mucho más fuerte, sale, combate lo que tenga que combatir, ya sea un Hércules, ya sea un Aquiles. Todas estas historias que a todos nos suenan, unos acababan vivos y los veneraban, otros no. No todo acaba igual. Y cuando volvían eran venerados. A día de hoy, a nivel mujer, de cuando yo era pequeña, te podría contar si a alguien le suena Alicia en el País de las Maravillas o un viaje de Chihiro. Sí que es verdad que cuando vuelven no son veneradas porque teniendo en cuenta el contexto de entonces, la mujer pues se tenía que callar, pero yo ahora mismo, por ejemplo, tengo una libreta enorme de libros que sí que están contados por y para mujeres. Sí que es verdad que es mujeres que salen, que tienen un problema, que lo luchan y que vuelven como personas que han cambiado, que no significa que tengas que tener 15 años o 18 años para salir, luchar, cambiar y volver con 30, 35, 40 y ser una mujer. No, tú puedes tener los años que tú quieras, identificar un problema dentro de ti que puede ser el que tú quieras, salir a combatirlo, puede ser con ayuda, sin ayuda, mal. Con ayuda, pues mucho mejor y mucho más rápido porque te ayuda a mejorar muchísimo más rápido y a darte cuenta de problemas que a lo mejor no tenías en mente, no te habías dado cuenta, que a lo mejor quieres simplemente hablar, porque al final hacer un camino solo es mucho para ti, es muchísimo mejor hacerlo siempre acompañado, mucho más divertido y volver en el momento en el que quieras volver. Yo, por ejemplo, todavía sigo en el camino. Yo todavía no he vuelto y no creo que vuelva todavía en unos años. Todo va cambiando. Lo bonito cuando, no sé si compartes esto conmigo, Carla, pero cuando entras en cuando haces esa salida hacia el camino de la heroína y ves los beneficios que tiene lo que vas aprendiendo por el camino a la hora de ir combatiendo, pues lo que tenga cada una tiene sus cosas que hacer conscientes, que combatir, que arreglar, que poner en su sitio, llámalo X, ¿no? Pues luego llega un momento que yo prefiero no volver a casa, es decir, porque sabes los beneficios que tiene el pasar por cada uno de esos tramos del camino. Y yo ahora cuando echo la vista atrás y veo todas las estaciones que he pasado a lo largo de mi camino y sé que aunque ha sido incómodo y duro en muchas ocasiones, luego el beneficio, aunque no vuelva y nadie me venere, pero el beneficio que yo tengo hacia mí misma es tan grande que llega un momento que dices, es que quiero seguir en este camino, porque este camino me lleva a descubrir cosas que de manera integrada luego me van a hacer ver otra de las caras. Yo les hablo a
a las personas que trabajan conmigo, les hablo de que todas las mujeres somos diamantes, no todas las personas somos diamantes con muchas caras y que a veces nos centramos solamente en brillar en una y no nos damos cuenta que conforme vamos avanzando, vamos despejando, vamos limando, vamos puliendo otras caras y eso te hace brillar con mucha más autenticidad, ¿no? De una manera más auténtica. Oye, no me lo había yo planteado, pero viendo esa biblioteca que tienes ahí y que a mí me encantan los libros, ¿nos podrías recomendar algún libro así, a bote pronto, eh? Oye, algún libro que tú hayas leído y que hayas dicho, ojo, pues este libro a mí me gustó mucho. Y Hay un libro que yo se lo he recomendado a todo el mundo, a mi psicóloga. Se lo regalé a mi psicóloga. Se lo compré y se lo di, se lo leyó. Y a veces se ponía a recomendarlo y decía, es que les digo que se lo lean. O sea, que lo compren ellos porque no quiero dárselo. O sea, es un libro que creo que toda mujer en cualquier edad debería leerse, porque yo lloré a mares. Además, trata muchos puntos psicológicos desde una historia que yo no me había dado cuenta porque yo obviamente pues no he estudiado psicología, me gusta mucho, pero ese a nivel técnico no lo conozco. Y cuando se lo leyó a mi psicóloga me empezó como a abrir páginas y me decía, mira, esto significa la ventana del miedo, esto significa no sé qué. Y yo me quedé a cuadros diciendo, bueno, pues yo lo he visto como una historia increíble, he llorado a mares, me he sentido, la verdad, mucho mejor después de leerlo. Me gustaría volver a leerlo ahora que estoy aquí, porque obviamente cuando viajas, pues te llevas un Kindle, pero al volver aquí a casa quiero volver a leérmelo porque cuando lees algo por segunda vez te das cuenta de cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta antes. Y es un libro que, sinceramente, nunca había escuchado hablar de él. Porque yo tenía la manía de, mejor, cuando tenía mucha ansiedad, irme a la biblioteca y pasearme por allí. Y algunos libros estaban en la casa del libro y algunos estaban boca arriba. Y me pongo a mirar y la portada, la verdad, es que mola muchísimo. Y es este, de Hermanastra, de Jennifer Doudlitz. ¿De qué va? Va de la hermana fea de Cenicienta. Una de las hermanas feas, que si te soy sincera, Isabel, no me acuerdo cuál era de las dos, pero vaya, una de las hermanas feas. Y de lo que me enamoré, uno fue de la portada, el segundo porque pone en la portada la belleza no siempre es bonita, pero el motivo por el que lo compré, y lo volvería a comprar una y otra vez, porque yo sí me intento leer las dedicatorias antes de comprar un libro. Y ahora está muy de moda dedicarlo a algo que no sea a una persona. Y dice, para todo el mundo, o sea, para todo el que alguna vez haya dudado de su valía. wow. Claro, me pareció tan fuerte porque todo el mundo ha dudado de lo que es capaz, o sea, me pone la piel de gallina otra vez. O sea, de lo que alguna vez es capaz, de lo que no. Decir ser es suficiente, sino el síndrome de la impostora. Todo el mundo ha tenido eso alguna vez en la vida. Y cuando lo leí dije, tengo que saber de qué va. Tengo que saber de qué narices va esto. Y básicamente te cuenta la historia o sea, empieza diciendo, érase que se era y nunca más será. Se empieza así y empieza contando cómo se corta el pie, la chiquita, para entrar en el tacón de cristal y ahí la sangre, porque como no entra porque no es su zapato, la madrastra le obliga a cortarse el talón. Y claro, de repente pues se da cuenta el príncipe porque te estás chorreando de sangre, ¿sabes lo que es? Y te cuenta cómo empieza desde el momento en el que Cenicienta encuentra el zapato. Y llega el príncipe, se da cuenta de que la hermanastra no es Cenicienta, encuentra a Cenicienta en ese momento, bueno, como acaba el cuento de Cenicienta en sí, pero nadie te cuenta qué pasa después si fueron felices y comieron perdices. ¿Qué pasa después? Cenicienta, pues genial, feliz en el palacio, todo maravilloso, es una princesa. ¿Qué pasa con las que no son la princesa y no tienen suerte? Pues te cuenta que después de que el príncipe se diera cuenta de que no era ella la princesa y que la había engañado la madre, como que las destierra, el ostracismo de toda la vida. No las destierra de la tierra, pero como que todo el mundo la repudia. Y pasan de ser nobles a ser pobres, extremadamente pobres. La madre la odia porque es que no se ha casado, la madre se acaba loca, en plan,
La otra hermana pues le gusta muchísimo la ciencia y a esta chica le gusta muchísimo pues las aventuras, la caza, todo lo que está dedicado a hombres y te lo trasladan al diccionario de las mujeres. Y lo que hace, que la verdad no me acuerdo mucho, pero es pasar por... Oh, no me acuerdo. Es pasar por una serie de aventuras y como es una de esto de fantasía y es Cenicienta, pues se encuentra con el hada que no es hada. Le pide un deseo y el deseo es una cosa y tiene que encontrar otra cosa. La aventura es encontrar ese tipo de cosas para que le conceda el deseo, pero se da cuenta de que a lo mejor no ese deseo, se encuentra a diferentes personas, se da cuenta de muchísimas cosas, pasa muchísimos acontecimientos porque al final todo el pueblo las odia y acaba feliz. No es uno de estos que te acaban y tú acabas diciendo vaya mierda del libro, acabo fatal o acabo llorando y matar al protagonista. No, acaban muy bien, pero trata muchos temas desde la psicología interna, desde tratarte bien, desde este tipo de filosofías internas que tú tienes, que a lo mejor no le cuentas a nadie, o a lo mejor sí, pero cuando las lees dices, no soy la única. O sea, si alguien más lo ha escrito en un libro, es porque no soy la única que lo piensa. Además, o sea, no es un bestseller, la autora es bastante famosa. Y te sientes muchísimo mejor y a lo mejor te das cuenta de cosas que tú lo relacionas con tu vida personal y dices, esto es así y tiene una solución. Porque lo que hace esta protagonista es encontrarse con problemas y solucionarlo, ya sea sola porque en ese momento del capítulo está sola o si ha encontrado a alguien con ayuda. Con ayuda siempre es muchísimo más fácil al final solucionar el problema que se te pone por delante. Y uno que obviamente hay un problema que obviamente ella sola no podría hacerlo. Sola. Tienes dos manos y necesitas a alguien a lo mejor que tire de la carretilla por detrás y a alguien que monte el caballo para llevar toda la carreta. Y tienes que estar dentro a lo mejor haciendo lo que fuera o luchando con el de fuera. Tienes que tener alguien que te cubra las espaldas. Y es un libro que de todos los que he leído no te diría que es mi protagonista favorita, no te diría que es la mejor historia, porque hay trilogías y sagas que son muchísimo mejores, pero es uno de los libros, otra trilogía y otro, son uno de los libros que cuando tú te encierras en ti misma y dices, vale, me voy a encerrar, porque yo, por ejemplo, soy muy de encerrarme, de ir para afuera cuando tengo problemas, me quedo sentada en mi habitación y lo gestiono yo sola. Cuando empiezas ahí y dices, me encierro en leer. Son libros con los que te das cuenta que la aventura está fuera. Que por mucho que te quedes en tu casa leyendo libros con la estructura narrativa de la historia del héroe, que es muy fácil de consumir y te genera mucha satisfacción cuando estás en tu casa sin hacer nada, amargada, porque estás el día trabajando, llegas a tu casa y solo quieres como olvidarte del día, pues es muy fácil leer aventuras, porque te estás imaginando que tú estás dentro de esa aventura. Pero luego te das cuenta de que la aventura no está en tu casa, que tienes que salir afuera. Eso, por ejemplo, lo leí en este libro, también me llamó la atención la portada, que dices, uy, ¿será algo japonés? No. O sea, sí, el autor es japonés, pero va de un chaval que no me acuerdo si se quedaba huérfano o qué, pero que su abuelo tenía una biblioteca y él simplemente se encerraba en sí mismo a leer libros, a leer libros y a leer libros. Y Dinos el título, porque hay mucha gente que nos está escuchando ahora en podcast. El gato que amaba los libros. El gato que amaba los libros. Claro, yo como era un momento que estaba enamorada de los libros, digo, va, me lo compro, a ver de qué. Nada que ver con lo del título. Pues es un chaval ese que tiene su abuelo en una librería y se pasa el día en la librería porque al chaval, no me acuerdo si le hacían bullying o qué, y se encuentra con un gato en la librería. Y te entra como en un mundo de la librería y empieza a vivir aventuras dentro de la librería. Y cuando sale es un chaval, pues eso, está muy deprimido, está muy mal y conoce a una chica que es amiga suya que vive con él las aventuras porque por casualidad le pilla con el gato y pues se mete con él y el chaval no quiere salir, incluso cuando termina las aventuras es como, es que cuando has pasado mal fuera no te apetece salir fuera. Y la chica le coge la mano y le dice, tienes que vivir, o sea, la vida no está dentro de los libros, la vida está fuera.
Entonces necesitó esa ayuda de alguien también para salir de su zona de confort y empezar a vivir las aventuras. No significa que abandones todo lo que tenías detrás. Puedes seguir leyendo, puedes seguir con tu casa, con tu familia, lo que tú quieras, pero siempre has de salir y vivir. Y son libros que a mí, la verdad, me dieron muchísimas ganas de vivir, de salir, y fue por lo que yo cogí mis maletas, lo que un vuelo solo de ida y me fui a Australia y me dije, hay que vivir la vida porque sí que es verdad que estás muy cómodo en tu casa, que tú puedes vivir aventuras en tu país, que puedes vivir aventuras cogiendo un avión e irte a Marruecos si quieres, pero yo cuando tienes tanto empoderamiento leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y dices, es que la aventura está fuera, y dices, yo quiero vivirla. Y a mí es una de las cosas, por ejemplo, que me ayudó muchísimo, es decir, o sea, estar rodeada de mensajes, y gracias a Dios que los están sacando ahora, de mensajes de vive, 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 pero fuera. Y sal de tu casa, sal y conoce gente, sal y pide ayuda si lo necesitas, sal y vive todas las emociones que tengas que vivir. Yo me gustaría, no sé si a lo mejor te meto aquí en un poquito de compromiso, pero me gustaría que nos contaras tu historia. Tú tienes la parte de la historia, de tu historia de vida que quieras contarnos, porque tienes una historia de vida realmente inspiradora. Eres muy joven, pero fruto de esa pasión que decíamos al principio, que te lleva a vivir este camino por elección, tienes una historia que realmente, no sé, que puede ayudar a mucha gente a sentirse reflejada y también le puedes dar ese impulso que a lo mejor ahora mismo una persona está necesitando para dar ese taconeo al frente del que yo hablo siempre, de taconéate la vida, y muchas veces no nos permitimos ese paso porque necesitamos un pequeño impulso, ¿no? Las mujeres no funcionamos bien desde el empujón, funcionamos bien desde el impulso. Entonces, no sé si te comprometo, si te apetece contarnos No. lo que tú quieras de tu camino, de tu propio camino de la heroína, de tu historia que es realmente inspiradora. Yo creo que el impulso siempre viene de dentro y nadie coge el impulso si no es insoportable. Hasta que no es insoportable tu situación interna, externa, porque al final lo que pasa afuera también incomoda dentro, tú no vas a hacer nada. Tú, por mucho que ahora coja alguien y te diga, te vienes a vivir aventuras conmigo a la otra parte del mundo de mochileras durante un año, si tú de verdad no estás lo suficientemente incómoda como para decir, quiero salir de aquí, tú no sales. O sea, entonces, yo me acuerdo que siempre he sido, yo siempre he sido la típica chica que ha seguido todas las normas, la de estudia, saca dieces a la universidad, encuentra trabajo de lo tuyo, que por suerte lo pude encontrar en su día, trabajé de lo mío, encontré la pareja para formar la familia en la universidad, no salió bien, era un psicópata. Luego me fui a Madrid porque encontré trabajo de lo mío y me fui allí y me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba el sector, que era publicidad, que no me gustaba la industria, o sea, no me gustaba la actitud de la gente de la industria es muy bonita, y acabé lo suficientemente incómoda a todos los niveles, es decir, a nivel laboral, a nivel sentimental, a nivel también de amistades, porque a veces todas las amistades, o sea, tú entras en un grupo si tú piensas igual que ese grupo. Una vez que tú dejas de pensar como el grupo que tú te has formado, tú ya no encajas. Y encontrar gente que piense como tú cuando no estás en una universidad, en un colegio, un trabajo, es tener mucha suerte. Porque al final, yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en una empresa multinacional y hay de todas las edades, de cada uno de su padre y de su madre, es muy grande y no conoces a todo el mundo, tienes que coincidir, tienes que invertir tiempo fuera del trabajo para conocer a esa persona y a lo mejor dices, es que tengo que invertir tiempo bebiendo cervezas y no me apetece beber cervezas, no los voy a conocer nunca. Y era como que todo estaba mal, todo salió mal, que no significa que mi vida estaba mal. Yo tenía mi casa, mi trabajo fijo, o sea, yo te lo cuento desde fuera
yo vivía en Goya, o sea, era como una vida estable, perfecta. Claro, lo que me faltaba era vivir sola, algo que no es tan fácil cuando tienes 24 años o 25, pero en aquel momento no tenía ninguna queja. Tengo un trabajo estable. Vivo en pleno Goya, o sea, es que vivo enfrente del WeThink. ¿Y qué me voy a quejar? Dije, es que la vida tiene que ser algo más. Es que tiene que haber algo más, tiene que haber más gente, tiene que haber más culturas, más formas de pensar, más de todo. No puede ser simplemente esto. Y me lancé a Australia sin billete de vuelta porque dije, quiero ver mundo, quiero conocer diferentes personas, quiero conocer a alguien con quien encaje, que igual la persona con la que encaja pues no está en Madrid y está en la otra punta del mundo, o no. Quiero conocer las culturas, es algo que choca bastante muchas veces. La verdad, o sea, cuando te vas a un sitio como Australia, sí que es verdad que como todo el mundo es de fuera, no es como si conocieras a alguien, por ejemplo, que está en su país y no ha salido nunca. Cuando conoces a alguien que ya ha salido, la mentalidad es diferente. Pero aún así, hay como algunas cosas que te chocan muchísimo que dices, pero si esto es súper normal en mi país. Y creo que ese fue mi impulso de sentarme un momento y decir, ¿es esto lo que quiero o quiero algo más? Porque al final la vida es tan larga o tan corta como tú quieras. Y dije, mira, no quiero esto, ¿tengo miedo? No. ¿Tengo los recursos económicos para hacerlo por mí misma sin pedir ayuda? Sí. Pues vamos y sin miedo al éxito. Sí que es verdad que tienes momentos de bajón, porque verte en un país a lo mejor que no, o incluso en Madrid, cuando yo me fui a Madrid, porque tuve la suerte de caer en una agencia de gente joven, y en Madrid entré con 22 años, entré a trabajar y caí justamente en un sitio que había gente de la veintena. Bueno, pues es mejor que caer en un sitio de gente con hijos, que no quieres ir a tomar una cerveza y te quedas solo en tu casa. Tuve la suerte, en Australia, tú te ves ahí un mundo súper abierto y dices, no voy a hacer amigos nunca. Voy a estar sola el resto de mi vida. Claro, lo bueno es que yo me fui con una escuela de inglés, que lo mismo. Gente de una escuela, que sí que eran todos más jóvenes, pero bueno, más sí que haya gente más mayor, también era como a un año de acabar la pandemia, aún se estaba recuperando todo el turismo, que era más difícil, pero aún así encuentras muchísimos tipos de gente y te encuentras incluso a ti misma, pues porque cuando te ves fuera de la zona de confort tienes que enfrentarte a cosas, situaciones que nunca te habías enfrentado, nunca, y dices, ¿y ahora cómo soluciono esto? Pues lo solucionas. Y está, no hay me quedo en mi casa sentada y que se solucione solo, no. Y no es tengo que entregar un correo, tengo que entregar un informe para mañana y son las 10 de la noche. No son ese tipo de situaciones. Es me quedo sin casa de un día para otro, me quedo sin trabajo de un día para otro. Sí que es verdad que no es tan difícil porque al final no buscas trabajos de oficina. Entonces es mucho más fácil encontrar un trabajo cuando te vas de inmigrante a este tipo de países y por tu visa. Pero esas situaciones que tú dices, que eso de quedarme sin casa de un día para otro en España, bueno, ahora no sé cómo estará la cosa, pero en España no era tan fácil. Tenías un contrato y era tu contrato. Allí tú vas subarrendado. Ahí todo es súper ilegal, que me dijo mi agente, hazte un contrato, o sea, hazlo tú y que te lo firmen por si acaso. Pero casos de que a lo mejor te dejaban las cosas fuera de la casa, te decían, es que mañana tienes que irte porque viene no sé quién. Trabajos que a lo mejor, es que es verdad que cuando estás malo y tal, no te hacen la de, pues no vuelvas. Eso no es tan legal en Australia. Eso se puede caer una multa muy grande en Australia si alguien te hace eso. Pero que a lo mejor no hay clientes y dicen, vete a tu casa, porque te pagan ahora, vete a tu casa. Y a lo mejor no te vuelven a llamar, porque han encontrado a alguien más, que les gusta más. De repente ya tienes 30 horas, en la siguiente tienes 5 a la semana. Entonces empiezas a tener problemas de dinero que es como, ¿cómo salgo de aquí? Ya de encontrar a alguien más, conoces mucha gente, tiras mucho de contactos. Como que se vuelven a retomar todas esas relaciones humanas que a lo mejor se han perdido mucho con la pandemia, o a lo mejor de estar mucho en tu rutina de me levanto, voy a trabajar a la oficina, siempre con los mismos, vuelvo a casa, pongo una lavadora, hago la cena, me hago la comida de mañana, me voy a dormir y vuelta a la rutina. Claro, de ahí no sales. De ahí no sales, no conoces gente nueva, no se conoce gente nueva en el bar, si te gusta ir al bar, o si tienes algún hobby, te gusta ir al hobby, pero esa relación humana de, pues yo he escuchado que buscan gente aquí,
o vente a mi casa y duerme en el sofá porque no tienes casa, o sabes que tienes una casa aquí siempre, o si lo dejas con no sé quién, vente a mi casa y no te preocupes, o yo sé que pongo aquí un colchón y duermes aquí y no pagas nada. O sea, ese tipo de relaciones se recuperan en otro país cuando bueno, te ves sola y inmigrante y te rodeas de ese tipo de personas también, que son mucha interculturalidad. Y de verdad es que me gustó muchísimo, es algo que me gustaría, la verdad, volver a repetir por el hecho de volver a vivir ese tipo de emociones. La verdad es que, me pareces una mujer súper, súper decidida, súper apasionada, súper disfrutona de la vida y que al final la vida es de quien la vive. Y hay mucha gente que sin darse cuenta lo único que hace es dejar que caigan días del calendario y hay otras personas que viven cada día. Y esa eres tú, Carla, una mujer sabia con una vida interior impresionante, con una historia de vida apasionante. Y, y fíjate, para terminar, porque se me ha pasado, bueno, es que me quedaría contigo aquí meses hablando, pero para terminar nuestro video podcast, me gustaría que desde el punto en el cual estás viviendo ahora, pudieras echar así una sonrisita atrás y, y pensar, ¿qué le dirías a la Carla niña y qué le dirías que tienes que decirle también a la Carla anciana? Porque muchas veces nos vamos simplemente a hablar con nuestra niña anterior, ¿no? A darle ese impulso del que hablábamos para que nos siga ayudando desde su alegría a seguir caminando. Pero nos olvidamos que dentro de unos años seremos unas mujeres ancianas a las cuales también desde hoy podemos hablar. ¿Qué le dirías a tu Carla de antes, a tu Carla chiquita y qué le dirías también a tu Carla anciana? Yo creo que a mi Carla chiquita le diría que no todo es como se lo han contado, pero que puede hacerlo mucho mejor esa historia que te han contado. Puede hacerla mucho mejor si sigue tomando decisiones y llevándolas a cabo. Y a mi yo anciana me gustaría decirle que espero que en su lecho de muerte diga, joder, menuda aventura. Y no se arrepienta de nada, absolutamente nada. Espero que al final yo me rijo por la norma de intenta tomar decisiones de las que no te arrepientas en el futuro, que no significa que no digas, ay, lo habría hecho diferente, sino que con las herramientas que tú tienes, en la situación en la que tú te encuentras, tomes una decisión, la lleves a cabo y no te arrepientas nunca. Qué bonito. Por favor, qué bonito, de verdad. Bueno, Carla, mira, ahora según nos lo vayas diciendo tú, va a aparecer debajo de ti las vías en las que podemos contactar contigo, seguirte, seguir tu historia. Bueno, cuéntanos tú cómo podemos encontrarte, cómo podemos seguir aprendiendo de ti, en qué nos puedes ayudar para que las mujeres, las personas que nos estén escuchando y viendo en este video podcast, pues no se pierdan nada de tu vida y de tu camino de la heroína que sigue hacia adelante. Bueno, pues yo ahora mismo me podéis encontrar en Instagram como Tiempo Sensei, que es una ciencia de automatizaciones, y ahí voy contando básicamente cómo automatizar muchísimas tareas para vivir muchísimo más tu vida y tener muchísimo más tiempo tanto para mí como para los clientes que tengo. Y donde obviamente también voy contando, pues cuando salgo me voy, porque cuando vendes algo que ahorra tiempo significa que quieres disfrutar de ese tiempo, ¿no? Y quieres tanto disfrutarlo tú como los demás. Y muestras que lo que vendes se refleja con tu vida también. Así que en Tiempos de Sensei me podéis encontrar, y si queréis mandarme un correo es carladealfonso.va@gmail.com o Tiempos de Sensei Carla Asistente Virtual en Facebook también. Muy bien. ¿Sabéis cuando os digo tantas veces
que a mí me gusta la gente que cambia minutos por minuto y medio, que me gusta vivir experiencias que te dejen la sensación de que en un minuto ha valido un minuto y medio. Eso es lo que hace Carla. Muchas gracias por esas palabras. Así que si en algún momento necesitas que alguien te transforme un minuto en minuto y medio de vida apasionante, de vida disfrutona, de vida enfocada, de saber lo que quieres para tener realmente una vida en mayúsculas, búscala. Búscala porque va a hacer así y te va a abrir una ventana al mundo que todavía no has visto. Así que bueno, muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo, por tu generosidad, por tus sabias palabras, por todo lo que nos has contado. Me ha encantado esta entrevista contigo, porque, vuelvo a decir lo mismo, tienes una calma apasionante y eso es lo que necesita el mundo. Así que acaba este video podcast como tú quieras, cariño mío, y despedimos con tus palabras. Muchas gracias por esta entrevista. Me ha encantado hablar contigo. La verdad que tú también deslumbras una energía increíble. Me ha encantado conocerte sobre pantalla, ya te conoceré en persona. Y un placer. Espero que todas encuentren ese impulso que necesitan y que la vida está fuera. Y que si no pueden encontrarla, que pidan ayuda. Siempre pedir ayuda y que salgan a por ello. Eso es, pues muchas gracias, muchísimas gracias a ti que nos miras, muchas gracias por regalarnos tu tiempo, que es lo único que no puedes recuperar, así que es súper valioso. Muchas gracias por seguir aquí una semana más. Te recuerdo que estaría genial que te suscribieras y le dieras a la campanita, porque así cada vez que subo un nuevo vídeo, una nueva joya como esta, pues YouTube y las plataformas de podcast te van a avisar y vas a poder ser de las primeras personas en darle al play. Así que suscríbete, dale a la campanita. Si te ha gustado, pues ya sabes, un like nos viene fenomenal. Y deja aquí tus comentarios, porque Carla se paseará por aquí de vez en cuando para poder responder a todas tus dudas, a todos tus comentarios, a sugerencias, a reflexiones. Bueno, pues ya la has visto. Es pura dulzura, pura cercanía y sumamente generosa. Así que todo lo que tú pongas aquí, ella te va a dar su feedback. Y por último, lo que digo siempre, no se te olvide, besa, que beso no dado es beso perdido. Nos vemos la semana que viene en Crea Relaciones Auténticas. ¡Chao!